autopartes que destinadas a un modelo de Volkswagen, que además estuvo un par de horas estacionado aquí en el aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba. ¿Por qué no nos explica en dónde radican sus dudas? Sí, mira, creo que todo empieza con entender de dónde origen aerolínea de Venezuela y el avión. El avión, su origen no es en Venezuela, el origen es, bueno, en Francia, pero después de tiempo, por los últimos años, ha sido propietario de Irán, de una aerolínea que se llama Mahan Air, que se encarga de transportar componentes, personas, armamento militar a campos de guerra. Es la principal aerolínea de la Guardia Revolucionaria que transportaron sus personas a la guerra civil en Siria, a Yemen y otras partes del Medio Oriente. Ahora cambiamos a la empresa, la aerolínea Intrasur de Venezuela. Esta empresa se lanzó, o sea, se lo nombró por primera vez en Venezuela en noviembre de 2021, y después cuando Venezuela adquiere este avión de Irán en enero, es el primer avión de esta aerolínea y empieza a volar en febrero. ¿Y dónde vuela? Vuela mayormente a sitios de conflicto, Bielorrusia, Rusia, Serbia. Entonces, esto es un poco el contexto que nos lleva aquí a Argentina. Entonces, yo creo que todo empieza con el propósito de esta aerolínea. El propósito de esta aerolínea nunca fue construido para mover cosas comerciales para el gobierno de Venezuela o de Irán. Fue construido para transferencias militares de programas de que Irán y Venezuela tienen en conjunto en Maracay, Venezuela. Entonces, ahí empieza este análisis. Sí, hay una duda, ¿no?, respecto de autopartes, semejante avión de carga, porque bueno, termina siendo absolutamente ineficiente, ¿no?, mover partes para la industria automotriz en semejante avión. ¿Usted cree que no eran autopartes o que podían tener dentro alguna otra cosa relacionada a la inteligencia militar? Mira, lo importante entender es que estas empresas, que sea Intrasur, que sea Mahan Air, que sea Conviasa, que es la aerolínea estatal de Venezuela, están bajo sanciones de Estados Unidos y otros países por la razón que mayormente se están utilizando esas empresas para proyectos militares que están en campos de guerra. Y la razón es porque ellos tienen dificultad conseguir partes y componentes para estos proyectos militares que tienen. O sea, Venezuela ni Irán pueden comprar las partes de Estados Unidos o de Francia o de Alemania que necesiten para sus diferentes programas. Entonces, ¿a dónde les lleva eso? Les lleva a países como México, Argentina o otros países en el mundo donde tienen que conseguir partes que no podían conseguir por sus sanciones. Y eso es por eso que me llamó la sospecha de Córdoba. Ahora entiendo que el avión aterrizó en Córdoba por mal clima en Buenos Aires. Sin embargo, sabemos que el avión estaba por alrededor de 2 horas y media en Córdoba, y creo que es una pregunta válida preguntar a las autoridades de Argentina qué pasó en Córdoba, si no pasó nada, que demuestran que no pasó nada, porque Córdoba es una ciudad conocida por tener este tipo de componentes militares para poder avistar a estos programas en Venezuela. Señor, mire, usted debe estar enterado de la manera en que actuaron las autoridades argentinas, ya sea las migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Le parece que las autoridades migratorias, en fin, las que controlan el arribo de estas naves, han hecho lo correcto, como dice el gobierno argentino? Yo creo que la razón que conocemos este avión es porque ciertas autoridades en Argentina tomaron acciones para detener este avión y asegurar que no sigue avanzando, porque como mencionaron antes, el avión quería salir de Argentina y ir a Uruguay, pero eso se bloqueó y después lo detuvieron en Ezeiza. Pero otras partes del gobierno, me refiero a los ministros a niveles más altos, empezaron a un discurso público con explicaciones incompletas o incoherentes que no cuadraban con la realidad de lo que se conoce de este avión. Ahora no conocemos todo, porque hay mucha información incompleta y también hay muchos misterios y cosas que no se han explicado. Sin embargo, el gobierno de Argentina parece que en vez de explicar con más coherencia para dar transparencia a lo que ocurrió, tiene una actitud de más o menos disminuir o minimizar
el incidente cuando realmente estamos hablando de algo que podía poner en riesgo la seguridad regional. Sí, o dejar que sea la justicia, ¿no?, la que determine si pueden o no salir del país o qué sucede con el avión, ¿no? Porque las autoridades hasta el momento, incluso las de Córdoba, estuvo 2 horas y media el avión aquí y nadie se ha planteado en voz alta o le ha pedido explicaciones al gobierno nacional de qué hizo este avión aquí, ¿no? Sí, creo que también hay una confusión si se abrió el avión o si no se abrió el avión y si es que se abrió, si hay una acta de migraciones. No soy experto de aviación, pero tengo entendido que si se abre un avión hay que hacer contabilidad de los pasajeros y el cargamento. Entonces hay muchas cosas que no están siendo explicadas, incluso de propia tripulación. Y he dicho esto en otras ocasiones, pero en esos 2 días que el avión ingresó a Argentina hasta que fue detenido en Ezeiza, había otra lista de tripulación que incluía 6 iraníes. Ahora se habla de 5 iraníes. Puede ser que eso fue un error, pero deberían explicarlo porque esa lista está en manos de las autoridades en Argentina. ¿Usted tiene, señor Umire, alguna constancia en su investigación de que alguno de los tripulantes de este avión esté directamente relacionado con el terrorismo iraní? Mira, la Fuerza Quds, que es la entidad que controla a Mahan Air, que es el propietario de este avión, es conocido por ser la línea de transporte y la Fuerza Quds es el principal unidad en Irán que aporta al terrorismo. Ellos entrenan a terroristas en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano e incluso en Venezuela. Entonces, esa unidad no tiene una misión comercial, no tiene una misión de simplemente capacitar pilotos. Esa unidad tiene la misión de hacer operaciones especiales y complejas, incluso el terrorismo. Pero no solo el terrorismo, también son expertos de guerra. Entonces, pasando en limpio, Umire, una opción sería, o una hipótesis, es que estas autopartes en realidad eran piezas que no puede conseguir por sí misma ni Venezuela ni Irán por las sanciones comerciales, y o eventualmente también transferencia de know-how, de tecnología para servicios de inteligencia. Sí, correcto. Y lo importante es que esas partes, esos componentes para los autos que están en el cargamento, cuando llega, si es que llega a Venezuela o Argentina, no necesariamente lo van a usar para autos. Y ahí es donde creo que es clave, porque el programa de Irán y Venezuela conjunto es por su dimensión y su esencia militar, no es comercial. Bien. Señor Umire, bueno, le agradecemos infinitamente que nos haya atendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.